Que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos todos nuevamente a una clase más. Estamos en la presencia del Señor y Dios ha sido bueno. Porque estamos aquí reunidos para aprender de la palabra del Señor. Estamos estudiando el tema de la salvación y como siempre hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos en la clase anterior? Ajá. Hemos estado hablando de los hermanos de la iglesia de Sardis que lavan sus ropas. ¿Sí? Y hablábamos de que Dios es el que viste al hombre de su desnudez. Amén. Y le quita sus ropas viles y le viste de gala. Y hablábamos de el hecho de la santidad, de que somos llamados a ocuparnos en la santidad, porque eso es lo que hace un salvo. Amén. Amén. Y decía yo que unos están vestidos solamente de la justicia de Dios y su gracia, pero que otros están siendo revestidos en Cristo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? Y que eso significaba una gloria mayor, eso significaba estar creciendo en la gracia del Señor. Amén. ¿Lo recuerdan? Amén. Y también estuvimos viendo un cuadro en la clase pasada, que es este que está aquí, que yo me hice de nuevo el cuadro para que lo pudiéramos recordar. Y es que el pacto de Dios entre Dios Padre con Dios el Hijo fue antes de la fundación del mundo. Y que el Padre hizo la elección, el Hijo hizo la redención y el Espíritu Santo es el que opera la regeneración en los salvos. Amén. Entonces decíamos que todo esto pasó en el marco bíblico antes de la fundación del mundo, y eso quiere decir que fuimos salvos en la eternidad. Amén. Antes de la fundación del mundo. Pero luego de eso comienza la historia y Dios crea al mundo. Amén. Y después de que Dios crea al mundo y crea todo lo que existe, comienza la historia de la humanidad. Y decía que dentro de la historia de la humanidad, nosotros tenemos un nuevo nacimiento en Cristo y tenemos un fin de nuestra vida. Amén. Y en este nuevo nacimiento es que nosotros experimentamos la obra del Espíritu Santo de la regeneración. Y entonces nos sentimos que somos salvos por su gracia. Somos salvos por su gracia y en su gracia. Amén. Y luego decía que el fin de nuestra vida puede ser de dos formas: o la muerte o el arrebatamiento. Esos pueden ser el fin de nuestra vida. Y después de la muerte o el arrebatamiento sigue aún la esperanza de que seremos salvos de la ira de Dios en el juicio sobre esta tierra. Entonces, lo que hablábamos de este cuadro es que fuimos salvos en la eternidad, somos salvos en nuestra actualidad y seremos salvos de la ira del Señor. Amén. Ese fue el cuadro que vimos en la clase pasada. Eso solamente es el repaso de la clase anterior. Ahora, hermanos, vamos a estudiar un fragmento del cuadro anterior, que es desde el inicio de nuestro nuevo nacimiento hasta el final de nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que sucede desde el inicio de la vida cristiana y hacia dónde vamos a llegar? Cuando yo inicié la clase,
en las primeras clases, el tema de la serie es el inicio de la vida cristiana, ¿se recuerdan? Y tomamos como base el versículo que decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, a un varón perfecto, amén, a la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, el caminar del cristiano comienza desde que es regenerado por el Espíritu, y de ahí va una secuencia de crecimiento desde la niñez, la juventud, la madurez, hasta llegar a la conformación de Cristo. Pero antes de iniciar quiero que oremos. Señor, muchas gracias por este momento que nos has concedido estar en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, alumbra nuestras mentes, esparce luz por nuestras mentes, que todo lugar en donde hay oscuridad, tu luz llegue y penetre y nos alumbre. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para retener tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Por la gracia de Dios, hermanos, hoy vamos a evaluar ese cuadro que nos ayudará a comprender desde el inicio de la vida cristiana en la salvación hasta el propósito final de Dios, que es llevarnos hacia la conformación de su Hijo Jesucristo en santificación. El estudio que comenzamos, como decía anteriormente, es el inicio de la vida cristiana, y en el texto que tomamos de base es Efesios capítulo 4, versículo 13. Quiero que leamos ese versículo. Efesios capítulo 4, 13. ¿Lo tenemos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Amén. ¿Lo leímos? Bueno, hermanos, el panorama bíblico sobre la vida y el desarrollo de un cristiano salvo es el crecimiento. Indiscutiblemente es el crecimiento. Jesús lo representó cuando estaba hablando con Nicodemo y le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Amén. Así que indiscutiblemente un cristiano salvo en su regeneración nace de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, al nacer, eso ya indica que comienza a crecer de acuerdo a su edad espiritual. El apóstol Juan, y esto quiero que lo leamos también en su primera carta, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Permítanme, hermanos. Creo que es capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 14. Primera carta del apóstol Juan, versículo 12 al versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. El apóstol Juan nos enseña claramente lo que él considera 3 edades espirituales. A los hijitos, a los niños les llama hijitos. Amén. Y a los adolescentes, aún inmaduros, les llama jóvenes. Y luego a los adultos espirituales que ya alcanzaron madurez, a quienes ya conocen al Padre, Él les llama padres espirituales. Amén. Entonces vimos que a Nicodemo Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, y el apóstol Juan nos está dando un panorama de que hay niños, jóvenes y padres espirituales. Entonces la enseñanza apostólica que tenemos en este pasaje tiene toda la base establecida sobre un tipo de crecimiento espiritual que se sostiene en la palabra de Dios con respecto al crecimiento continuo, normal, de un salvo. Amén. Este crecimiento solamente es evidente en un salvo. Amén. Y ahora voy a pasar al cuadro siguiente, que es el que tengo aquí hecho. Este cuadro ya no está solamente enfocado con lo de la salvación, sino que está enfocado con el inicio de la vida cristiana en la salvación. Amén. Bueno, el inicio de nuestra vida cristiana comienza cuando somos trasladados de las tinieblas a la luz. Amén. En ese momento es que el Espíritu Santo obra en nosotros un nuevo nacimiento. Y es la misma obra de regeneración. Ese momento en el que somos trasladados de las tinieblas a la luz y que el Espíritu Santo opera en nosotros, en nuestro corazón, la inclinación de venir a Cristo, ese es el momento en el que experimentamos el nuevo nacimiento y la regeneración. De ahí en adelante comienza el crecimiento espiritual. En la niñez, en la juventud y luego en la madurez, que son ya los padres, hacia la conformación de Cristo. Amén. Bueno. Aquí tengo escritas algunas cualidades de los niños, aquí tengo escritas algunas, una etapa que se da entre la niñez y la juventud, que es la adolescencia. Y luego después de la adolescencia se pasa a la juventud, y después de la juventud para la madurez hay otra etapa que es en donde el joven comienza a tener madurez. Porque puede ser un joven ya, pero todavía inmaduro. Pero antes de pasar a la madurez espiritual, él está entre ser joven y ser padre. Amén. Entonces, a esa etapa de transición entre la juventud a la completa madurez, es en donde se comienza a tener principios de madurez. Bueno, a medida yo vaya hablando, usted va a ir viendo el esquema y va a ir va a poder interpretar en qué etapa, en qué línea, en qué parte de la línea de crecimiento se ubica lo que yo vaya hablando. Amén. ¿Entendimos el cuadro, verdad? Sí. Bueno. Comenzamos diciendo de que la vida cristiana inicia en la obra del Espíritu Santo en la regeneración, ¿verdad? Y ahí comienza la niñez espiritual porque nacemos de nuevo.
Ahora quiero hablar de los niños. ¿Qué necesitan los niños? Necesitan alimento. Los recién nacidos necesitan alimento, protección. ¿Qué comen los recién nacidos? Leche. Amén. Leche. Y aún entre la niñez más temprana, no solamente toma leche, sino que ya comienza a agregar complex, ¿verdad? Y ya no es solamente leche, es leche con complex. Y pasa un buen tiempo ese niño en donde su alimento es leche y complex. Y dentro de esos alimentos está el puré, ¿verdad? Y así el niño se va llevando a medida va creciendo. Después se llega a alimentos un poquito más sólidos, que serían sopas, sopitas, que el niño comienza a tomar. Y dentro de las sopas va molidito algo ahí para que su estómago vaya empezando a funcionar, a digerir. La hermana Mila sabe de lo que estoy hablando por su nieto, ¿verdad? Ya lo recordó nuevamente. Ahora, vamos a ir entrando. ¿Quiénes son los que hacen berrinche por la comida? ¿Los niños? Sí, los niños. Los niños. Ellos son los que dicen, yo no quiero probar nada nuevo, no quiero sopa de verduras, yo quiero leche con complex. ¿Ah? O sopa Maruchan. Sí, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, los niños espirituales hacen berrinche cuando la comida espiritual va un poquito más sólida. Va un poquito más sólida. Por eso es que tenemos niños en la iglesia cristiana de 35 años de ser cristiano y de congregarse en ese tiempo que no quieren un cambio de alimento. Ellos lloran y ya lloran ronco porque son 35 años y hacen berrinche y se molestan porque no quieren otro tipo de alimento, no quieren un alimento más sólido porque están acostumbrados a la leche. Y quieren tanto la leche que pueden pelear con cualquiera porque no quieren aceptar una sopa de verduras. Amén. Ellos quieren la misma leche con cornflakes que ya estuvieron comiendo durante 35 años. Y luego viene la cucharada y yo no quiero eso. Y se escupe. Pero todo aquel padre que sabe que debe crecer su hijo, le hace tomar la sopa. Porque él conoce que debe crecer. Que debe crecer. Amén. En sentido espiritual, hermanos, estos son los mismos hermanos que cuando escuchan algo nuevo de la palabra del Señor, dicen, yo no quiero nada nuevo, quiero quedarme con lo que ya sé. Porque así me lo enseñaron mis padres. Y así en donde me enseñaron, allí me voy a morir. Y ellos son los que prefieren morirse y discutir con quien sea por el biberón, por la pacha y la lechita, porque no quieren cambiarlo. Y eso solamente indica que ellos no saben distinguir alimentos. Amén. El apóstol Pablo habla de que las iglesias fluían en todos los dones espirituales, pero necesitaban volver a escuchar los rudimentos del evangelio, a los que el apóstol le llamaba la leche espiritual, no adulterada.
y eran iglesias que fluían en los dones del Espíritu Santo. Y el apóstol les decía que necesitaban volver a escuchar los rudimentos del Evangelio, y todos los rudimentos, a lo que el apóstol les llama rudimentos, son todas las doctrinas básicas que deben saber. Entonces, una de las características de un niño es que él se adueña de todo lo que está en la casa, ¿verdad? ¿Sí? Toma todo lo que está en la casa cuando quiere, como quiere, porque él se siente el dueño, como que si todo fuera de él. ¿Verdad que sí? Pero papá es que lo suple. Papá es quien provoca que todo esté a su disposición. El niño solo sabe que eso está ahí y que eso es de él y lo toma cuando él quiere. El niño tiene alimento a su tiempo. El niño abre la refri, toma lo que quiere, agarra la fruta que quiere, disfruta de todas las comodidades posibles de la casa, se acomoda en el sofá, sube una pierna donde quiere, enciende el tele o la tablet, disfruta de todo. Él se siente dueño de todo, pero ni siquiera entiende cómo es que todo eso está ahí. ¿Sí? Y cómo su papá hizo para que eso estuviera ahí. Pero el niño se adueña de todo. ¿Verdad que sí? Pero para ellos, hermanos, para que ellos se adueñen de todo, ellos ya tienen que tener cierto conocimiento de lo que hay en la casa. Porque ellos ya saben que eso está en casa. Y si un extraño llega y les dice esto es mío, le dicen no, esto es mío. Porque él ya conocía que eso estaba en la casa. ¿Verdad? Bueno. Y algo también que tienen los niños es que ellos se creen que son iguales que papá y mamá. Si papá trabaja en construcción, ellos andan trabajando como papá. Si mamá cocina, ellas también cocinan. Y ellas sienten que están cocinando. Si mamá barre, ellas también barren. En su mente creen que son como papá porque están imitando lo que papá hace. Si papá toca guitarra, ellos imitan a papá tocando guitarra. Ellos creen que son como su papá. Ahora quiero dar la aplicación espiritual sobre esto. Así como un niño, hermanos, hace berrinche por la comida, los cristianos, niños espirituales también. Así cuando conocen lo que está escrito en la palabra que concierne a las cosas del Padre, como la salvación, como la santificación, los niños creen que ellos son los dueños de la salvación y la tienen porque ellos la tomaron cuando ellos quisieron. Y la cuidan porque ellos la quieren cuidar. Ellos creen que son la representación de la santidad como su papá y se sienten más santos que medio mundo porque creen que están imitando la santidad de su padre. Ellos son los mismos que enseñan que están ya sentados con Cristo en el trono. Son los mismos niños que enseñan que ellos son los reyes y sacerdotes. Ellos son los dueños de las coronas y de las mejores posiciones del cielo, porque ya tienen cierto conocimiento de lo que hay en casa. Pero ellos solo son niños que ni siquiera entienden la magnitud de lo que eso demanda. Pero ellos se sienten dueños. Luego está el niño en aprendizaje. Eso quiero que vaya viéndolo ahí en el cuadro. Esa transición de la niñez a la pubertad o la adolescencia que los niños experimentan es cuando ellos ya ayudan en la casa. Ellos ya barren, ellos trapean, ellos sirven, ellos ya pueden distinguir entre las variedades de comidas, ellos ya eligen qué quieren comer.
¿verdad? Ahora este niño que ya está entrando de la niñez a la pubertad, él ya comenzó a estudiar en la escuela. Ya sabe leer, ya sabe estudiar. Él es alguien que aún estando entre la niñez y la adolescencia, todavía reniega porque lo mandan a estudiar, porque no le gusta estudiar. Pero esta etapa es en donde los padres forzan a sus hijos a estudiar. Esta etapa es en donde los padres les dicen, haga las planas. Es que ya no quiero hacer plana. Haga las planas. Y el niño a la fuerza hace las planas, llorando, porque no le gusta estudiar. Y él siente de que no le gusta estudiar y que eso nunca lo va a ocupar en su vida. Pero es que él aún es niño y está empezando de la edad espiritual de la niñez hacia la adolescencia. Amén. Cuando le dicen vaya a estudiar, él siente que lo están maltratando. Cuando le dicen, esta plana no estuvo bien, hágala de nuevo, siente que lo están maltratando. Estudie, porque eso le va a servir en su vida. Y se arrepienten. Los niños cuando sienten de que hicieron una plana la carrera, pero su papá no la aprueba y le dice, borre todo eso y me lo vuelve a hacer de nuevo. Ellos sienten que se les afrenta porque no se les valoró el sacrificio de hacer la plana. Pero los papás quieren que sea mejor. Amén. Ellos no quieren estudiar, no les gusta estudiar y les molesta que los manden a estudiar porque ellos no quieren estudiar. Ellos quieren ocuparse en cualquier otra cosa menos en el estudio. Pueden ocuparse incluso hasta en ayudarle a trabajar, pero menos el estudio. Menos el estudio. Ahora, ¿qué pasa con estos en el sentido espiritual? Ellos también se resienten cuando se les manda a estudiar. Ellos no quieren estudiar. Sienten que es aburrido estudiar. Sienten que no necesitan estudiar. Se molestan. Se molestan. Ellos quieren ocuparse en cualquier otra cosa menos en estudiar la palabra del Señor. Pero esto, hermano, no pasa en alguien maduro espiritualmente. Esto solamente pasa ¿en qué edad? En los niños. Bueno, pero al menos ellos ya obedecen a la fuerza y a regañadientes van y comienzan las planas porque van a aprender a ser adolescentes. Ahora pasamos a la adolescencia. Un adolescente, hermanos, ya puede leer bien, ya estudia, él ya se está preparando académicamente. Estamos hablando de un muchacho aproximadamente de 12 años en adelante, ¿verdad? ¿Sí? Él ya es un adolescente. Ellos ya incluso preparan su propia comida. ¿Sí? Sirven a los demás, ya también tienen suficiente preparación para identificar qué es lo que se comen. Ya pueden decir, mami, se le fue una cáscara de huevo en el huevo. Ya, ¿verdad? Ya distinguen que hay algo más en la comida que no es de la comida. ¿Sí? Y ahí, en esa edad, en la adolescencia, es que
ellos ya tienen la suficiente preparación mental para identificar qué es lo que se comen, qué contiene lo que se están comiendo, pero aún no es maduro. También en estas etapas es donde se comienza a cuestionar las cosas. Un adolescente es el que hace muchas preguntas a papá, muchas preguntas. Y probablemente en esa etapa es en donde ellos creen que saben mucho, pero lamentablemente es cuando menos saben de la vida. Espiritualmente son aquellos que ya conocen algunos temas bíblicos y creen que saben todo, pero no conocen toda la verdad completa. Ellos creen que saben y discuten con cualquiera por lo que ellos creen que saben, aunque estén equivocados. También esta edad es en donde se comienza a cuestionar todo, de dónde vienen las cosas. Y también es la edad en donde más dirección se necesita. Amén. Porque ahí es en donde se comienza a forjar una personalidad sólida, encaminada hacia la vida adulta y madura, en donde un adolescente va persiguiendo la madurez de sus padres. Amén. Pero en esta etapa de la adolescencia, un adolescente siempre sigue dependiendo de sus padres. Depende de sus padres en la comida, en cuidados de él, en su salud, en educación. Y aún en su etapa de juventud y adultez seguirá dependiendo de papá y mamá. Para poder llegar a ser el profesional que él quería ser, aún después de graduado y trabajando ya, es real que de una o de otra manera seguimos dependiendo de nuestros padres. Independientemente de que tengamos trabajo, de una o de otra forma dependemos de nuestros padres en ayudas o en oraciones. Pero algo que quiero resaltar dentro de la juventud es que en la juventud se comienza a experimentar la madurez. Esta es la otra etapa en donde ya dejó de ser adolescente, pasa a ser un joven, pero está en la etapa en donde comienza a experimentar madurez. Amén. Esa etapa, el joven ya entiende qué es lo que hay detrás de un sacrificio. Pero eso, cuando yo hablo de madurez, no es simplemente saber y entender qué es lo que hay en un sacrificio. Me refiero a madurez y comprensión del sacrificio cuando un joven llora de impotencia por sentirse inútil. ¿Cómo así? Me refiero, hermanos, a que es comenzar a tener madurez cuando se da cuenta este muchacho o esta muchacha que todos estos años atrás él se creía dueño de todo lo que había en casa. Pero ahora entiende que lo único que ha estado haciendo es disfrutarse todo el sacrificio de papá y mamá. Ahora en la madurez, cuando él comienza a entenderlo, él sabe que no se ha aportado ni ha aportado nada en su casa. Ni siquiera sirve en su casa como debería de servir. Ahora que él comienza a tener madurez, entiende que en vez de agradecer por el alimento, murmuraba. Porque no era eso lo que él quería comer. Cuando estoy hablando de un joven que comienza a experimentar madurez, es alguien que ahora abraza a papá y a mamá y llora con un sincero agradecimiento a sus padres por el amor y el cuidado, a pesar de lo que él ha sido. ¿Me va entendiendo lo que es comenzar a tener madurez? Este joven ya no se siente dueño de nada de la casa. Él ahora siente que no lo merece. Eso es comenzar a tener madurez.
Y ese es el inicio de la vida cristiana hacia la madurez. Antes se sentía dueño de su vida y él controlaba su vida y nadie tenía que meterse porque es su vida privada y es solo suya. Ahora entiende que no merece la vida que ha tenido y que si no fuera por el sacrificio de papá y mamá, ni siquiera estuviera vivo. Ahora, con la vida que tiene, que él comienza a tener madurez, quiere vivir para honrar a sus padres. Ese es inicio de madurez. Se comienza a ser joven espiritual cuando se entiende lo que hay detrás del sacrificio de Cristo. Y no simplemente es el saber y entender que Cristo murió, sino que lloramos de impotencia al ver que realmente solo somos pecadores necesitados de salvación. Nos damos cuenta que nos creíamos dueños de todas las cosas del cielo y caemos en la conclusión que hemos disfrutado de tanta misericordia de Dios, de su cuidado y su amor sin merecerlo. Ahora lloramos ante los pies del Padre en profundo agradecimiento por su amor y su misericordia, porque entendemos que Él ha sido fiel a pesar de lo que somos. ¿Comienza a entender la madurez espiritual? Antes nos sentíamos dueños de la salvación y todas las posiciones del cielo nos pertenecían, las coronas, los reinados, el sacerdocio. Un joven espiritual que comienza a madurar espiritualmente ahora entiende que para comenzar, él nunca mereció ser salvo. Ahora él entiende que es salvo solo por su gracia. Y ahora él entiende que él es incapaz de mantenerse salvo por sí mismo, porque sigue siendo un pecador. Pero reconoce hoy que Jesucristo se presenta al Padre como nuestro sumo sacerdote y es Dios Espíritu Santo guiándolo a la santificación en la conformación a Cristo. Un joven espiritual sabe perfectamente que depende de forma total y absoluta de la misericordia y amor de Dios. Y ahora en esa misericordia y en ese amor Él se ocupa en obediencia, perseverando en la santificación, persiguiendo ser conformado a la semejanza de Cristo. Después de eso llega a la madurez espiritual. Cuando él ya comprende todo eso y valora todo eso, comienza la madurez espiritual. Y entonces, después de mucho tiempo, él se convierte en un padre espiritual que sabe guiar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes en el caminar hacia la madurez. Pero ya vio todo el proceso que debe pasar. Ahora van las preguntas importantes de todo este aspecto. Porque ese es el inicio de la vida cristiana de un salvo, ¿verdad? Y quiero que vayamos a lo esencial y van a ayudarme a responder estas preguntas. En ese cuadro que está ahí, según ustedes, hermanos, ¿dónde creen ustedes que debería estar un pastor para dirigir hacia la madurez a la iglesia? ¿En qué etapa de ese cuadro creen ustedes que un pastor debería estar para dirigir a la iglesia? Debería, ¿verdad? Esencialmente ya ser padre. Padre. Estamos hablando de lo que se espera de forma abierta para guiar a los salvos hacia la madurez espiritual. Un pastor ya debería ser padre. Amén.
Ahora, ¿dónde cree usted que debería estar los diáconos de la iglesia, que son los que velan y vigilan la enseñanza de la iglesia y vigilan al pastor mismo, siendo la segunda autoridad después del pastor? ¿Dónde deberían estar según el cuadro? ¿Sí? Deberían estar cerquita, ¿verdad? Cerquita. Ahí. Ahora otra pregunta. ¿Dónde cree usted que debería estar los líderes de las sociedades de la iglesia para guiar al grupo a las que el Señor les ha confiado? Ya bajaría un poquito, ¿va? Ya no fuéramos tan exigentes, bajaríamos tal vez en la juventud, digamos. No en la adolescencia, porque en la adolescencia todavía, ¿verdad? Pero en la juventud ya. Sí. Ese es el marco perfecto de un liderazgo de la iglesia, en el marco bíblico. Amén. Ya no niños. Ahora, ya ven que no solo se trata de sentirse feliz por tener un cargo espiritual. Después de ver esto y entender esto, notamos de forma consciente la demanda de lo que Dios quiere en el cargo que se nos ha encomendado. Si yo estoy a cargo de un liderazgo y no sé diferenciar aún la leche con confle de una sopa de verduras, y aún llego al punto de hacer berrinche por la comida, eso quiere decir que no estoy en la edad ni siquiera de distinguir qué es lo que como. ¿Hacia dónde podría guiar yo a todas las personas que Dios ha puesto a mi cargo si no he atravesado esas pautas de crecimiento espiritual? ¿Hacia dónde podría llevarles? Y esto es algo que yo me evalué de forma personal y sí, a la luz de la palabra del Señor necesitamos, hermanos. Necesitamos. Si se nos dice, Eliseo, tenés que estudiar la palabra del Señor, ahora yo no voy a responder que no quiero hacer la plana. Amén. Podemos estar usando nuestros cargos como autoridad, pero sin ni siquiera entender en qué estamos metidos. Estoy seguro que necesitamos urgentemente crecer. En la clase pasada yo decía que Dios nos ha dado privilegios, pero que cada privilegio exige y demanda una responsabilidad mayor. No solo debe darnos felicidad servir. Claro que debemos ser felices sirviendo al Señor, pero tenemos que tomar en cuenta lo que ese privilegio demanda. Amén. Debemos comportarnos hacia donde el Señor nos está poniendo, donde estamos, porque el propósito de Dios, hermanos, no es ponernos ahí de gusto. El propósito de Dios es que al ponernos ahí, crezcamos. Amén. Crezcamos. Que a medida vayamos escalando, crezcamos. A eso, mis hermanos, mis amados hermanos, el Señor le llama perseverar. Amén. A eso se le llama perseverar. Crecer estudiando la palabra de Dios. Yo mencionaba que los jóvenes, para graduarse de profesionales, para ejercer, debían saber y estudiar muchos libros. Nosotros tenemos nada más un libro.
compuesto de 66. Y en el liderazgo se demanda estudiar. No es si quiero o no. La posición en donde Dios nos ha colocado, eso demanda que estudiemos. Cuando el Señor nos llame a servir como líderes, debemos saber y entender que es un privilegio grande. Pero el que el Señor nos escala a ese nivel para que crezcamos primero nosotros. Y luego que nosotros, los que ya hemos crecido, en ese crecimiento guiemos a crecer a todos los salvos que recién nacen por obra del Espíritu. Pregúntese, al igual que yo me lo pregunté, ¿cuánto hace que el Señor me llamó a un cargo? Según el marco de ese crecimiento normal de un salvo, ¿cuánto he crecido yo? ¿A dónde estoy en ese marco? Ser líder no se trata de cuántos años llevo como líder, sino de cuánto he crecido yo como líder. Mientras más alto sea el cargo, más el Señor demanda. Los líderes, todos los líderes, debemos tener una preocupación seria por estudiar la palabra del Señor para poder crecer y guiar a los salvos hacia la madurez espiritual. Necesitamos líderes maduros. Siempre un cargo nos obligará y nos exigirá perseguir la madurez. Porque por eso Dios nos elige y ese es un privilegio. Y para todos los hermanos que no tienen cargo pero son salvos, esa es la línea a seguir. Ese es el inicio de la vida cristiana, perseverar en el crecimiento espiritual para llegar a ser el varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, porque solo hasta entonces podemos llegar a ser reyes y sacerdotes, porque Cristo es rey y sacerdote. Un niño espiritual no se va a sentar en un trono a juzgar con vara de hierro, ni tampoco va a ejercer como rey con Cristo, con una corona real. Necesitamos crecer desde la niñez hasta la madurez para tener esos galardones. Esa es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.